Muy bien, vamos a ver ahora el próximo punto que implicaría procesamiento de datos y sistemas de información. También para guiarme voy a utilizar lo que aparece en Wikipedia como procesamiento de datos porque es como un resumen sencillo pero completo. Procesamiento de datos es justamente, yo tengo una acumulación, ¿está bien?, enorme de información que son datos. ¿Cómo las tengo? Normalmente, si estamos acostumbrados a la computadora, los voy a tener adentro de una computadora, adentro de un disco o en muchos discos. Pero el procesamiento de datos también puede ser en papel. O sea, antes de la invención de las computadoras se existían los datos y la gente tenía registros y llevaba libros y llevaba cosas, y todas las empresas anteriores a la invención de la computación trabajaban y funcionaban a mano. Obviamente la administración era un lugar importante de esas empresas, mucha gente, la tarea muy repartida, pero se llevaba a mano y se hacían facturas a mano y se pagaban sueldos a mano y los bancos trabajaban a mano y tenían registro de todo ese tipo de información. Entonces, el, el procesamiento de datos hay que tomarlo como un punto de vista general, ¿de acuerdo? El procesamiento de información, ¿está bien? Ahí ya no son datos que están sueltos. Yo puedo tener en una biblioteca miles y miles y miles de datos y no estar haciendo nada significativo. El procesamiento de la información a nivel general, una parte de esa es el procesamiento de datos. O sea, yo con la información en forma general la convierto en datos con los cuales lo uso para procesar. Información es justamente más amplio. Imagínense que ustedes trabajan en un diario y bueno, tienen que pensar qué escriben en el diario de mañana y tienen que salir a buscar información. O imagínense que están en una radio o en un canal de televisión, en un noticiero. La información puede ser algo que ocurrió, algo que salió escrito, alguien que dijo, una catástrofe, un incendio o una buena noticia. eh, Puede no tener nada que ver con la computadora. ¿De acuerdo? Cuando esa información se convierte en datos, ese es el subconjunto. Y ahí normalmente aparece la informática. ¿Está bien? Porque ya no es algo que pasó, que yo lo vi, sino que lo encuentro en algún lugar. Si sé que ocurrió algún tipo de catástrofe, bueno, la gente que va saca fotos, saca filmación, hace reportajes, toma datos, hace relevamiento y lo convierte en datos. A esa información la convierte en datos y quedará guardada en medios digitales. También ya sea en forma de fotos digitales, videos digitales, textos digitales. A partir de ahí uno la puede procesar, analizar, enviar, duplicar, buscar, a ver si esta foto me coincide con esta otra o hay alguna discrepancia. ¿De acuerdo? Pero son como conceptos sumamente amplios. Obviamente, cuando empezamos a usar computadoras, ahí hablamos del procesamiento de datos informáticos. ¿Está bien? O sea, y no de otra forma, llamémosle a mano o de alguna otra forma. Pero piensen que el procesamiento de datos a nivel manual existió y de alguna forma ustedes también por ahí en su casa hacen algún procesamiento manual. Bien, cuando yo proceso datos supongamos que estén en una computadora, hay como pasos que son importantes tener en cuenta. La primera parte es validación. Validar es justamente asegurar que esos datos que de alguna forma yo estoy guardando en algún lugar estén limpios. Eso quiere decir que no esté guardando como información mezclada que yo después tenga que estar separando qué sirve y qué no. Sean correctos, o sea, no tengan incoherencias o no tengan otra información con datos no correctos y de alguna forma puedan llegar a ser útil para alguien.
Es muy subjetivo y más o menos sí, pero por ejemplo, Wikipedia es una base importantísima de información y como cualquiera puede grabar información en Wikipedia, es importantísimo que lo que quede al final en Wikipedia esté validado. Eso quiere decir, sea información limpia, sea correcta y sea útil. ¿De acuerdo? Mucho más si esto se va a convertir después en lugar donde yo voy a sacar información para sacar conclusiones. Si me estoy basando en información que es incorrecta, obviamente mis conclusiones van a ser incorrectas. Bien, una segunda etapa, una segunda forma es clasificar. Imagínense que yo tenga toda la información de todos los habitantes en Argentina. Bueno, por ello quiero clasificar por DNI para obtener algún tipo de información. O clasificar por barrios donde viven. O clasificar por edad. O clasificar por nivel de ingresos. O clasificar por nivel de estudios. ¿Por qué? Porque una vez que esté clasificado, yo ahí hago algún tipo de análisis en base a esa clasificación. ¿De acuerdo? Entonces tengo que poder ordenar esa información de alguna forma y para poder ordenarla tengo que tener clasificada donde una parte de esa clasificación me sirva para ordenar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una planilla en Excel con muchas columnas distintas es sumamente fácil ordenar. Si yo tengo todo escrito en Word, ordenarlo es muchísimo más difícil. Por eso es que la información como simple datos tiene que estar guardada de alguna determinada forma. Bien, recapitulación, hay muchos sinónimos, es de algunos datos que yo tengo, por ir reduzco a los que son para mí principales. ¿Está bien? Hago como algún tipo de síntesis, pero de la información que es general para todos, yo hago mi síntesis. Otra persona que está haciendo otro tipo de trabajo hará su propia síntesis con otros datos. ¿Está bien? Imagínense, después del censo yo puedo analizar, bueno, ¿cuántos habitantes hay realmente por cada ciudad? Con lo cual sería por provincia y en todo el país. O cómo están viviendo, en qué tipo de hogar tienen. O cuántos están viviendo en cada tipo de viviendas. ¿Es una sola persona? ¿Son 10? O sea, puedo sacar distinto tipo de información. La agregación en realidad es la combinación. O sea, imagínense que por un lado yo tengo la base de datos de DNI con los datos personales de la persona y por otro lado tengo movimientos económicos dados por movimientos bancarios, tarjetas de crédito, consumo, facturación. Yo usando por ahí el DNI como un punto de nexo, puedo sacar información mezclando esas dos tipos de bases distintas. ¿De acuerdo? El análisis, justamente análisis de información, es una mezcla. Coleccionar, organizar, analizar, interpretar y presentar esos datos. ¿Está bien? Para algo, no sé, alguien me dice, bueno, ¿cómo cómo estamos compuestos los habitantes de Río Grande? Y hay que hacer todo un análisis, ¿de acuerdo? Que tendrán sus puntos. Están por edad, están por nivel socioeconómico, están por barrios, están por nivel de educación, eh, muchísimos tipos de información. Bien, la información final, como información final, es una lista impresa o grabada en algún tipo de medio o un resumen de todos esos datos que yo encontré. ¿De acuerdo? Imaginemos que alguien me dice, bueno, eh, ¿cuántos habitantes en Río Grande tienen entre 40 y 50 años, viven solos, tienen un terciario completo y ganan más de tanto dinero? Bueno, con todos mis datos informáticos, yo hago todo algún tipo de análisis y obtengo esa información que por ahí la información
Me preguntaron cuánto y por ello le contesto, 1528. Listo. Pero llegar a ese número implicó un trabajo sumamente grande. ¿De acuerdo? Ojo porque muchísimas tareas en informática se basan en esto. Justamente recolectar información, procesar información y obtener resultado de esos datos. De hecho, por ejemplo, cómo se guarda la información en el sistema informático, que normalmente son bases de datos, hay una materia entera dedicada a base de datos. Y hay una materia entera dedicada a cómo se muestra la información al usuario, cómo se ingresa la información y cómo se la valida para que no ingresen datos incorrectos. Y bueno, obviamente todos los algoritmos y todo lo que haga falta para hacer el análisis de la información. ¿Está? Bien, la información puede ser manual, eso léanlo, puede ser automática o puede ser justamente a través de sistemas informáticos que se la llamó tecnología de la información. ¿Está bien? IT o TI, según lo quieran en inglés o en castellano. Entonces, normalmente procesamiento de datos ahora se le dice tecnología de la información. ¿Está bien? Incluso hoy se habla mucho de tecnología de la información y la comunicación, TIC. ¿Está bien? TIC es una sigla muy usada de tecnología de la información y la comunicación. Bien, entonces, tenemos el procesamiento electrónico de datos, tenemos el análisis de datos. El procesamiento electrónico es simplemente procesar. Imagínense que acá habla de una compañía de seguros, tiene todos clientes, todos seguros, y por ahí tienen que ir pagando, recibiendo algún tipo de queja, evaluarlo, ver si le pagan al cliente o no por el seguro, se vence, se renueva, se imprimen facturas, se imprimen pólizas. O sea, hay mucha información y por ahí no tanto de distintas formas, ¿está bien? De distintas resoluciones. El análisis de los datos por ahí es mucho más complejo. Imagínense en un entorno científico donde hay millones de datos de personas, de ADN, de estudios, de comportamiento, y queremos ver imagínense ahora con el COVID, analizar cómo se comporta, cómo se mueve, qué tipos de COVID hay, qué tipos por ahí de remedios o sistemas que nos pueden ayudar medicinales para combatirlo. La información está. Ahora, cómo se la analiza es lo complejo. ¿De acuerdo? Por ahí yo me dedico por un lado y no llego a un resultado claro, y por ahí por otro lado sí llego a conclusiones sumamente interesantes, que esas conclusiones vuelven a ser datos para otros tipos de análisis posteriores. ¿De acuerdo? El análisis de datos, ojo que hay carreras dedicadas al análisis de datos, ¿de acuerdo? La famosa Big Data, ¿está bien? O sea, datos inmensos que están, pongamos en Internet, que están en supercomputadoras, estar por ahí están. La cuestión es cómo los convierte en información útil para mí y para la sociedad. Bien, con esto damos por terminado el procesamiento de datos y el sistemas de información.